Hoy les voy a contar una historia que me llegó de alguien que prefirió quedarse en el anonimato. No es una leyenda urbana, no es un cuento. Es algo que, según él, pasó de verdad. Todo comenzó con un simple hábito, despertarse a las 3 de la mañana, sin razón aparente. Pero lo que empezó como una molestia, se convirtió en un descenso a algo mucho más oscuro. Algo que aún lo persigue. Si son de los que se asustan fácil, les advierto, esta historia no es para ustedes. Tomás, un joven de 28 años, vivía solo en un departamento antiguo en las afueras de la ciudad. Era un lugar barato, con paredes descascaradas y un olor a humedad que nunca se iba. No le importaba mucho, trabajaba de noche en un call center y dormía de día, así que apenas pasaba tiempo despierto en casa. Hace unos meses, empezó a despertarse exactamente a las 3 de la mañana. Todas las noches. No importaba si se acostaba a medianoche o a las 5 de la mañana, su cuerpo, como si tuviera un reloj interno, lo sacaba del sueño a esa hora exacta. Al principio, no le dio importancia. Miraba su teléfono, intentaba volver a dormir, pero siempre sentía algo raro. Como si el aire estuviera más pesado, como si alguien lo observara desde la esquina de la habitación. Una noche, al despertar, notó que su lámpara de mesa estaba encendida. Qué extraño, pensó, porque él siempre la apagaba antes de dormir. La apagó y volvió a la cama, pero no pudo evitar mirar hacia la ventana. La cortina se movía ligeramente, aunque no había viento. Decidió ignorarlo, pero al cerrar los ojos, escuchó un crujido suave, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja del pasillo. Tomás empezó a obsesionarse con las 3 de la mañana. Investigó en internet y descubrió que esa hora es conocida como la hora del diablo, un momento donde supuestamente los velos entre el mundo físico y el espiritual son más delgados. Se rió al principio, pero no pudo evitar notar que cada noche, a esa hora, algo nuevo pasaba. Una vez, al despertar, encontró su teléfono en la cocina, aunque estaba seguro de haberlo dejado en su mesita de noche. Otra noche, escuchó un susurro que parecía venir de debajo de la cama. No entendía las palabras, pero sonaban como un lamento, como si alguien estuviera atrapado. Decidió grabarse durmiendo con su teléfono para ver si estaba soñando o si algo realmente estaba pasando. La primera grabación no mostró nada extraño, solo a él dando vueltas en la cama. Pero en la segunda noche, algo cambió. A las 3:03 de la mañana, la cámara captó una sombra moviéndose en la esquina de la habitación. No era una figura clara, sino una mancha oscura, como si la luz se doblara alrededor de algo que no debería estar ahí. Tomás revisó la grabación al día siguiente y sintió un escalofrío. La sombra no tenía forma humana, pero parecía observarlo. Tomás ya no podía dormir bien. Cada noche, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Decidió hablar con una vecina mayor, doña Clara, que vivía en el mismo edificio desde hacía décadas. Ella lo miró con seriedad y le dijo, ese departamento no está bien. Hace años, alguien murió ahí. No sé los detalles, pero nunca alquilan ese lugar por mucho tiempo. Tomás no quería creer en fantasmas, pero las cosas empeoraron. Una noche, al despertar a las 3 de la mañana, vio algo al pie de su cama. Era una figura oscura, más alta que una persona, sin rostro ni rasgos claros. Solo estaba ahí, inmóvil, como si lo estudiara. Tomás gritó y encendió la luz,
pero la figura desapareció. Sin embargo, el espejo del baño estaba empañado y en él había marcas como si alguien hubiera escrito con los dedos: «Mírame». A partir de entonces, las apariciones se volvieron más frecuentes. Las sombras ya no esperaban a las 3 de la mañana. A veces, mientras cocinaba, sentía un aliento frío en la nuca. Otras veces, los muebles se movían ligeramente, como si alguien los empujara. Una noche, al abrir el armario, encontró todas sus camisas arrancadas de las perchas, amontonadas en el suelo, empapadas de un líquido negro que olía a podrido. Desesperado, Tomás contactó a un investigador paranormal que encontró en un foro. El hombre, llamado Diego, visitó el departamento y trajo equipo, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y un medidor de campos electromagnéticos. Durante la sesión, Diego le confesó que el edificio tenía una historia oscura. Décadas atrás, un inquilino había practicado rituales extraños en el departamento de Tomás, intentando contactar con entidades de otro plano. Algo salió mal, y desde entonces, el lugar parecía atraer presencias que no pertenecían a este mundo. Esa noche, mientras grababan, las cosas se salieron de control. A las 3 de la mañana, las luces parpadearon y la temperatura bajó tanto que podían ver su aliento. La grabadora captó una voz que no era de ninguno de los dos. No eran palabras claras, sino un gruñido gutural que parecía decir: «No te vayas». La cámara infrarroja mostró no una, sino varias sombras moviéndose por la sala, como si se reunieran alrededor de ellos. Diego intentó un ritual de limpieza, pero antes de terminar, algo lo empujó contra la pared. Tomás vio cómo los ojos de Diego se pusieron en blanco por un segundo, como si algo hubiera entrado en él. Cuando volvió en sí, Diego le gritó que se fuera del departamento y nunca regresara. Tomás empacó lo esencial y se mudó a casa de un amigo esa misma noche. Nunca volvió al departamento. Pero las cosas no terminaron ahí. Aunque ya no despertaba a las 3 de la mañana, seguía teniendo pesadillas. En ellas, veía a las sombras oscuras, pero ahora tenían rostros deformados, con ojos vacíos que lo llamaban por su nombre. Meses después, se enteró de que el departamento había sido alquilado a una nueva persona. Una noche, recibió un mensaje anónimo desde un número desconocido: «Despierto a las 3 de la mañana. ¿Qué hiciste en ese lugar?». Tomás borró el mensaje y nunca respondió, pero desde entonces, evita pasar cerca del edificio. Tomás nunca compartió esta historia en público, pero me la contó a mí porque necesitaba sacarla de su pecho. Dice que aún siente que algo lo sigue, aunque no lo ve. ¿Ustedes qué creen? ¿Era solo su imaginación, o algo realmente lo encontró en ese departamento? Déjenme sus teorías en los comentarios, y si han vivido algo así, cuéntenlo. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, porque nunca sabes qué historias traeré la próxima vez.